Continuamos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a conversar en este segmento con Andrés Sampayo. Él es doctor en estudios políticos e internacionales, doctor por la Universidad del Rosario. Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Antes de ir a la pausa y antes de presentarte como nuestro invitado, estuvimos comentando que el 8 de agosto, es decir, dentro de muy pocos días, tomará posesión el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Ello, evidentemente, marcará la salida del poder, representará la salida del poder del actual presidente, el señor Gustavo Petro. Sin embargo, estamos viendo que hay una salida y una entrada un poco traumática, porque Petro ha hecho declaraciones duras contra de la Espriella y lo mismo de la Espriella hacia Petro en la víspera de la investidura. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo está el clima político en Colombia de cara a la juramentación de Abelardo de la Espriella? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Alejandro, y acá espero responder las preguntas que me está haciendo. Primero, una aclaración. Él asume el cargo el 7 de agosto, no el 8 de agosto. Ese día es festivo en Colombia debido a una batalla que hubo en un lugar de Colombia que se llamaba el Puente Boyacá. Eso como para ponerlo en contexto. El ambiente es bastante, digamos que hay un debate intenso, porque realmente el país quedó partido en dos. Hay dos mitades que no se están hablando. Abelardo de la Espriella es el primer presidente en la historia reciente de Colombia que queda elegido con menos del 50% de la votación total. Él solamente sacó el 49,8% más o menos y Cepeda llegó al 47,8% o un poco más. La diferencia entre los dos que llegaron a la segunda vuelta es menos de un punto porcentual. Entonces es un debate intenso. Acuérdese que las personas, la otra mitad que no votó por Abelardo, votó por el candidato de la Fuerza de la Izquierda, que es el partido que está en este momento gobernando, que se llama el Partido Pacto Histórico. Entonces el debate es intenso todos los días en Colombia debido a las personas que ha elegido en su gabinete. Por ejemplo, una ministra de Educación con unos intereses religiosos bastante profundos. Eso ha generado unos debates bastante intensos dentro y por fuera de todo Colombia. Estimado Andrés, hay en Colombia, o aparentemente hay en Colombia, un contexto político que quizá podría ser adverso para el presidente de la Espriella. En primer lugar, por lo que usted mencionaba, por lo que comentaba acerca del estrecho margen con el que de la Espriella ganó la presidencia de Colombia, lo cual nos habla de una polarización evidente dentro de Colombia, pero también por el hecho de que de la Espriella no tiene mayorías evidentes ni garantizadas dentro del Parlamento. Con esta situación como telón de fondo, ¿cuál debería ser o cuáles deberían ser las habilidades de la Espriella para garantizar la gobernabilidad de manera que no se lo coma la polarización ni tampoco se lo coma esta diversidad de fuerzas que hay dentro del Congreso, en el que ya hemos visto, por cierto, que hay un aparente acuerdo de no agresión entre algunos representantes de la izquierda del Pacto Histórico y también de la derecha del Centro Democrático? Entonces, con lo que acaba de decir es importante decir algo. Volviendo al estrecho margen, ¿cómo ganó Abelardo de la Espriella? Si uno solamente calcula la votación en el territorio nacional, porque cuando dice menos de 1%, sí, puede ser 0,8% la diferencia. Pero en el territorio nacional la diferencia solamente fue el 0,29%. Entonces, Abelardo de la Espriella no tiene mayoría ni en las calles ni en el Congreso. Él solamente tiene en estos momentos 4 congresistas, 3 senadores y una representante de la Cámara por Bogotá. Del resto tiene que depender de las habilidades del ministro del Interior, Lara, que entró chocando con el Congreso para poder lograr mayorías. Pero en estos momentos ya logró como partido tener partidos de gobierno al partido de la U, al Partido Conservador, al Partido Centro Democrático y al Partido Salvación Nacional, que es su partido. La oposición en estos momentos es la izquierda, que cuenta con más de casi 80 congresistas.
agrupados en el pacto histórico, las curules indígenas, las curules afro y algunas curules de la CITREP, que son curules de la paz, y el Partido Liberal. Entonces, todo depende de las habilidades que tenga Lara de poder lograr esas mayorías, pero mayoría no tiene ni en el Congreso, pero las puede lograr porque el Congreso tiene unos partidos tradicionales que por lo general en Colombia le apuestan al ganador, y ese ganador en este momento es Abelardo de la Espriella. Cuando digo al ganador me refiero al presidente ganador. Entonces no veo cómo podría sostener la oposición como una relación bastante fluida con esos partidos tradicionales. Otra cosa es el Centro Democrático. El Centro Democrático es un partido de derecha, pero con una derecha de opinión, que no necesariamente necesita entrar dentro de las dinámicas cómo negocia los partidos tradicionales para poder apoyar al partido de turno. Entonces, Lara lo van a poner a prueba, que es el ministro del Interior designado en estos 6 meses, para ver si logra las mayorías que tanto quiere el presidente, que el 7 de agosto va a buscar gobernar el país en los próximos 4 años en un contexto que no tiene mayoría ni en el Congreso ni en las calles. Andrés, vamos a pasar de lo interno a lo externo, o de la política interior a la política exterior. Sabemos que Abelardo de la Espriella es un dirigente que se vendió, se presentó como conservador, como dirigente de derecha, ha manifestado simpatía por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. También se ha mostrado cercano a otros gobernantes conservadores latinoamericanos, es el caso de Daniel Noboa, por ejemplo, en Ecuador. En virtud de estas coincidencias ideológicas, ¿cómo podría ser la política exterior colombiana con de la Espriella a la cabeza, sobre todo sabiendo que un país, un gigante suramericano como Brasil, es hoy gobernado por un dirigente de izquierda como Luis Ignacio Lula da Silva? Pues debería buscar el pragmatismo, pero una cosa es lo que diga yo acá, que debería buscar eso, otra cosa es lo que vaya a hacer. Va a estar muy alineado a lo que diga el presidente Trump, que es el presidente de Estados Unidos, porque gran parte de lo que hizo y de lo que desarrolló, si uno lo mira en términos ideológicos, y la votación masiva que logró en la Florida y en Estados Unidos, que fue bastante importante para ese estrecho margen que le dio la victoria, porque la victoria gran parte se la dio fue el exterior, sobre todo los votantes de Estados Unidos, no va a ir en contravía de los presidentes que usted me acaba de nombrar. Va a ser una política bastante conservadora, va a tratar de emular el tema de las cárceles, va a tratar de emular el tema de perseguir ciertos grupos al margen de la ley y encontrar a los capos, pero yo le digo una cosa es como lo hace El Salvador, que es un país pequeño, es un país bastante, digamos, controlado en términos de su territorio. Otra cosa es Colombia, es un país bastante grande, es un país que tiene casi 53 millones de habitantes, es un país que tiene unas 6, 7 regiones que se habita bastante, de forma masiva, es un lugar donde los esfuerzos de tratar de entender cuáles son las dinámicas territoriales va a ser muy importante para poder enfrentar y confrontar lo que él está pensando. Porque si uno lo mira lo que está pasando en Ecuador, el derramamiento de sangre en Ecuador es total. Entonces él tiene que entender esas dinámicas sociales en Colombia. Pero para resumirle, va a estar muy alineado a lo que diga Trump, porque allá fue donde digamos que se creó lo que es Abelardo en este momento. Él tenía su oficina allá, todo lo que es la zona de Palm Beach es donde está como todo ese centro ideológico que también eligió a Trump como presidente y que le dio esa sustancia que va a traerla y va a tratar también de anularla en Colombia el presidente Abelardo de la Espriella. Andrés, muchísimas gracias por los comentarios que ha compartido con nosotros. Era Andrés Sampaio, doctor en estudios políticos y también en estudios internacionales por la Universidad del Rosario de Colombia. Hablábamos con él acerca de lo que podrá ser el gobierno de Abelardo de la Espriella, tanto al interno como a lo externo. Con esta entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada, comerciales, y a la vuelta más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales.